gracias a la corrupción México está como está. Que ya es un hábito, ya lo vemos como algo normal. La corrupción está presente no solo en mi industria donde trabajo o donde me muevo, es un problema que está presente en todos lados. En cualquier actividad lo vemos como algo necesario para poder sobresalir. Vivimos en un México que parece más de intereses individuales que de colectivos. Hay pobreza, hay desigualdad social, hay delincuencia, robo, homicidios. Es un problema grande. Según el sitio web de transparency.org, la corrupción es el abuso del poder encomendado para beneficio privado y puede ser clasificado dependiendo de la cantidad de dinero perdido y del sector en donde ocurre. En México, los escándalos de corrupción son prácticamente noticia diaria, pero ¿hay algo que podamos hacer al respecto? La percepción de la corrupción ha ido en incremento o decremento. ¿El poder de cambiar la situación está en nuestras manos, de los ciudadanos o en las del gobierno? Primero que nada, moverse como un pasito previo a eso. Creo que cuando hablamos de corrupción, lo primero que tenemos que entender es que es un problema que no es solamente limitante en el sector público. Primero, quisiera hacer esa observación porque desde Hagámoslo Bien entendemos la corrupción desde un enfoque, digamos, mucho más integral. Y justamente desde el punto de partida de la educación es un elemento evidentemente clave para combatir ciertos mitos o ciertas creencias que tenemos, pues a veces ya muy arraigadas, ¿no? De que las cosas son así, ¿verdad? Y entonces está bien hacerlas así, ¿verdad? Y no nos detenemos a pensar en las consecuencias, ¿no? Entonces, contestando como concretamente la pregunta, definitivamente es importante en dos vertientes. Una, obviamente por la cuestión curricular, que se puede y se debe de integrar estos temas de ciudadanía, ética, cultura de la legalidad, etcétera. Pero en una segunda vertiente, y lo que le apostamos mucho desde Hagámoslo Bien, es más bien desde las prácticas educativas en general. Es decir, no nada más voy a generalizar, que yo me aprenda el concepto de cultura de la legalidad, o me aprenda la definición de corrupción y por eso pues voy a combatirla, no, sino que vemos que desde la misma práctica educativa, es decir, cómo se trata al niño, hablando desde primaria, ¿verdad? Cómo se le va haciendo sujeto de derechos y también de obligaciones, es una parte fundamental para temas después de corrupción y cultura de la legalidad o mecanismos anticorrupción. ¿Por qué? Porque el niño va entendiendo, obviamente, con su desarrollo normal, que es parte de un todo y que su acción individual tiene un impacto mucho más allá. Entonces, por eso quería hacer como esa división, ¿no? Claro. Una cosa es la cuestión curricular, sumamente importante, pero otra cuestión es la práctica educativa, la práctica docente. Por ahí hemos tenido algunas investigaciones justamente en ese sentido, de cómo, digamos, enseñar o promover la cultura de la legalidad desde la primaria. Y por ahí uno de los profesores con los que hicimos las entrevistas nos comentaba, pues es que si queremos que el niño sea un buen ciudadano, hay que tratarlo como tal desde el inicio, claro, ¿verdad? Entonces es obviamente desde el respeto de las reglas en los salones, etcétera. Todo eso me refiero con práctica educativa. Si vemos, por ejemplo, algunos índices de cómo nos perciben desde allá afuera, ¿verdad? En México, vemos que las dos principales obstáculos que ve el extranjero para hacer negocio en México son inseguridad y corrupción. Entonces, pues eso ya nos habla de que más bien nos está como afectando, ¿no? Claro. A nivel de inversión, etcétera. Entonces, pues si entendí bien la pregunta, que iba dirigida así, la corrupción, a que me tengo que someter a esas prácticas para competir, pues creo que ese tipo de datos pues nos hacen ver que no, todo lo contrario, nos están haciendo menos competitivos. Eso por una parte. Y por la otra, al menos también desde la experiencia de Hagámoslo Bien, lo que nos damos cuenta es que cada vez más, sobre todo las empresas, nos solicitan y piden más bien ser reconocidas como organizaciones, como empresas que lo hacen bien, es decir, que están apegadas a temas de
cultura de la legalidad, que tienen mecanismos anticorrupción muy, muy robustos, etcétera. Entonces, creo que más bien, pues me atrevería a decir que en algunas, que se está moviendo, digamos, más bien el tema de ser muy frontal contra la corrupción, cero tolerancia, apoyar cultura de la legalidad, más bien ese como una palanca de competitividad, claro. Más bien como que el otro lado. Y justamente esto lo podemos ver como en muchos sentidos. O sea, creo que las empresas cada vez más se están midiendo qué efectos tiene trabajar mecanismos anticorrupción y cultura de la legalidad en las organizaciones. Desde que te mejora el clima organizacional, que se tienen procesos más efectivos, que los colaboradores tienen más lealtad respecto a la organización, que atraen mejores talentos, etc. Yo soy Alejandro Poiré, soy actualmente el decano de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno aquí en el Tecnológico de Monterrey, y en mi trayectoria profesional he sido director de prerrogativas y partidos en el entonces Instituto Federal Electoral. Me tocaba hacer fiscalización de los partidos políticos, y también en el gobierno federal durante la administración del presidente Calderón. Tuve una serie de cargos, entre ellos secretario de Gobernación, director general del CISEN, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos y secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional y del Gabinete de Seguridad. Una cosa que hay que entender del fenómeno de corrupción es que se necesita un enfoque transversal con todas estas disciplinas, el derecho también, y se necesita además herramientas analíticas y técnicas que hoy están al alcance de nosotros. Al análisis de datos, la inteligencia artificial, ponerlos al servicio de lo que aprendemos desde las ciencias sociales. Entonces, por ejemplo, el verano pasado estuvimos en Querétaro en un programa de MECATE, le llamamos, que es del Laboratorio de Emprendimiento y Transformación, con aliados de la sociedad civil, con Mexicanos contra la Corrupción, con Transparencia Mexicana, con México Evalúa, desarrollando con ellos algoritmos para poder utilizar información que está disponible en la nube, en distintos servidores gubernamentales, es información pública o que se obtiene por mecanismos de transparencia, y analizando mucho más rápido fenómenos de corrupción. Con ese esfuerzo, en el que participaron profesores y estudiantes de la Escuela de Ciencias Sociales a nivel nacional, pudimos identificar más rápidamente algunas personas que sistemáticamente están participando en empresas fantasma, en fenómenos de corrupción completamente diferentes. Unos que estaban en el estado de Veracruz y que había documentado la Auditoría Superior de la Federación. Otros que estaban en la famosa estafa maestra y que había identificado alguno de los medios de comunicación. Y eso nos ha estado mostrando mecanismos que ponemos al servicio de la sociedad, de las propias organizaciones de la sociedad civil y de distintos aliados para poder llevarlos ante las autoridades. Creo que, en términos generales, el objetivo es que el conocimiento que tenemos en nuestras disciplinas de economía, finanzas, gobierno, relaciones internacionales, derecho, lo podamos vincular con herramientas y modelos de actuación más eficaces para el combate a la corrupción y poniéndole foco, desde luego, ¿no? O sea, concentrándonos en el reto que es el hecho de que en efecto la corrupción pues es un fenómeno que todavía prevalece en muchas actividades públicas y privadas del país. ¿Y cuál consideraría que es el principal impacto de la corrupción dentro de su campo laboral? Mira, lo más grave de la corrupción es que le quita legitimidad a el sentido de lo público como algo compartido.